Jamás imaginé que el simple calor de una tarde pudiera tener un impacto tan significativo en el rumbo de mi existencia. Mi nombre es Inés, tengo 43 años y resido en un diminuto pueblo andaluz conocido como Aracena. Rodeado de colinas cubiertas de vegetación. Un ambiente denso de quietud y vecinos que conocen todo sin necesidad de palabras. Hace 7 años que perdí a mi esposo y ahora me desempeño como docente de historia en el instituto del pueblo. Tengo un hijo llamado Mateo, quien acaba de cumplir 19 años. Desde siempre he sido una persona muy organizada. Al despertar, madrugo y disfruto de tostadas con aceite de oliva y café negro. Preparo la comida para ambos y luego me dedico a enseñar sobre conflictos olvidados. Mateo se encuentra cursando sus estudios de arquitectura en Sevilla. Sin embargo, actualmente reside en mi hogar. Afirma que resulta más económico y extraña el pan con tomate que solo yo sé elaborar esa jornada. El intenso calor se extendía por todas partes. Cerré las persianas, me coloqué una bata blanca de lino, tan liviana como un susurro, y me dirigí al ático en busca de ciertos documentos. Descubrí un antiguo diario entre unas cajas, el cual había sido escrito cuando apenas superaba la edad de Mateo. Abrí la caja con curiosidad, observando cómo el ventilador de techo giraba lentamente. No escuché su llegada. Noté que estaba allí en el momento en que alcé la mirada y lo descubrí mirándome fijamente. Pero no de la manera en que un hijo mira a su madre. Eso era distinto. ¿Fuiste tú quien redactó eso?, inquirió con tono dulce y decidido. Con un gesto afirmativo, cerré bruscamente el periódico. Ya es de noche. Había dedicado tiempo a la lectura. En las páginas se narraban mis primeras aspiraciones. De noches en las que me percibí como mujer en silencio. De gestos de afecto que guardé en secreto. El ambiente se densificó como el aceite en pleno verano. Mateo permaneció en ese lugar, erguido, observándome con una mirada que no correspondía a la de un niño. Me quedé sin palabras, miré hacia abajo, aguardando su partida. Sin embargo, no lo llevó a cabo. A partir de ese instante, todo se transformó, algo que ni el transcurso del tiempo ni la lógica lograron impedir. Mi rutina anterior era tan puntual como un reloj suizo. Por las mañanas, asisto a clases, luego dedico las tardes a hacer tareas. Ceno a las 9 y veo un episodio de una serie turca antes de ir a dormir. Sin embargo, una vez pasada la planta baja, todo parecía moverse ligeramente. Mateo comenzó a pasar más tiempo en su hogar. Tomaba asiento a mi lado en el sofá. Tenía curiosidad acerca de mis libros, mis versos y mis antiguas parejas. Entre risas nerviosas, disimulaba mi incomodidad al percatarme de su mirada al salir de la ducha con solo una toalla amarilla que claramente necesitaba ser reemplazada. En ocasiones, al sentarme a la mesa, percibía cómo su rodilla rozaba la mía, un contacto que se prolongaba ligeramente más allá de lo requerido. Cuando me brindaba apoyo al cargar las compras del supermercado y su mano acariciaba mi parte baja de la espalda. Mis pensamientos afirmaban que eran gestos inocentes, o al menos eso era lo que deseaba creer. Una noche, me sorprendió llevándome una infusión mientras estaba en la cama, sin llevar camisa, con unos pantalones de lino que apenas cubrían. Tomé asiento en el borde del colchón, sintiendo mi cuerpo rígido. Se aproximó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento incorrecto pudiera arruinarlo todo. Le preguntó con una sonrisa de lado si le molestaba que estuviera pendiente de él. No, simplemente no completé la oración. Al no tener conocimiento sobre el tema, me vi en la situación de no poder expresarme adecuadamente. Mi juicio se veía comprometido por las acciones de mi cuerpo. Ese permaneció sin cambios en la mesita. No pude conciliar el sueño esa noche. Daba vueltas en la cama una y otra vez, con su rostro grabado en mis párpados al cerrar los ojos. Al día siguiente, opté por llevar un vestido más largo de lo que acostumbro. Una prenda confeccionada en algodón que llega hasta la altura de los tobillos. Sandalias sin tacón y uñas naturales. Buscaba recuperar la maternidad, la docencia y la integridad femenina. Sin embargo, mi reflejo ya no era el mismo al mirarme en el espejo. Él tenía pleno conocimiento de eso. Lo insinuaba sin pronunciar palabra alguna. A través de la mirada. A través de momentos de quietud. Con su manera de sentarse a mi lado. Tan próxima que percibía el calor de su piel antes de que me tocara. No estoy seguro si la responsabilidad recae en el verano o en ese periódico que tanto me atormenta. Sin embargo, algo había sido activado. La luz que emitía, aunque débil, causaba ardor. A partir de esa jornada, mi hogar ya no representaba un lugar seguro para mí. Cada esquina parecía impregnada de algo innombrable pero perceptible. Como el aroma a suelo húmedo previo a una tormenta. Avanzaba con cuidado, como si un error pudiera desencadenar una catástrofe. Mateo continuaba con sus hábitos diarios, pero ahora se sentía más seguro de sí mismo. Comenzó a cambiar su estilo de vestimenta. Camisas teñidas y fragancias a base de madera que dejaban su rastro en el ambiente.
En ocasiones, solía salir de su habitación con shorts, mostrando el torso, y recorría la casa como si tuviera plena consciencia del impacto que causaba. Y tenía plena consciencia de ello. Trataba de hacer caso omiso de eso. Solía aislarme en la cocina. Encendía la radio y me sumergía en quehaceres del hogar que solía realizar de manera automática. Sin embargo, sentía que cada paso que daba estaba siendo vigilado de cerca. Al agacharme para retirar una bandeja del horno, al recoger la ropa del tendedero con la blusa empapada de sudor. Era consciente de que sus miradas me observaban. En un soleado domingo por la tarde, cuando la tranquilidad invadía el pueblo, decidí ponerme un vestido verde musgo, vaporoso, con tirantes delicados. Al seleccionarlo, no lo tuve en mente. O al menos eso fue lo que intenté convencerme. Salí al jardín para regar las plantas en macetas. El ambiente se sentía denso y mi piel estaba mojada. Antes de escucharlo, percibí que estaba presente, desde la penumbra del marco de la puerta. Expresó: «Luz es preciosa de esa manera». Di un giro repentino, sorprendida. Las sandalias se empaparon con las salpicaduras del regador, dejando mis dedos de los pies, pintados de un tono coral brillante, completamente mojados. Dirigí la mirada hacia abajo. Era imposible para mí dirigir la mirada hacia él. Murmuré «no lo menciones», aunque mis palabras parecían más una petición que una instrucción. Mateo se aproximó con lentitud, portando una expresión que ya no reflejaba su condición de hijo. Pertenecía a un varón, y así, yo, en mi condición de mujer, no era una estatua. «¿Por qué no?», inquirió. «¿Por qué soy tu hijo? ¿O es que también lo percibes de esa manera?». Las palabras que dijo me impactaron profundamente. Tenía el impulso de alzar la voz, empujarlo y salir corriendo. Sin embargo, era incapaz de mover mis piernas. Ya estaba muy cerca. Sentí el calor de su piel acariciando mis brazos. Le pedí a Mateo que se detuviera, a pesar de que en el fondo de mí no estaba completamente convencida. Con una intensa ternura en su mirada, parecía considerarme algo sagrado y a la vez prohibido. De repente, sin avisar, agarró mi mano. El contacto no fue intenso. Solo hubo un leve roce con los dedos. Sin embargo, bastó para congelarme por dentro. Aseguró que jamás te lastimaría. Pero ya no puedo ocultar mi deseo por ti. Finalmente, me retiré con un gesto poco hábil. El regador se precipitó al suelo, el agua empapando la tierra agrietada del patio. Ingresé a la vivienda sin voltear. Subí al cuarto de baño y me encerré. Tras la puerta se encontraba la bata de lino, colgada, después de quitarme la ropa. Me adentré en la regadera. Tenía la necesidad de extinguir algo en mi interior. El agua me envolvió como si fuera un secreto revelado. Decidí cerrar mis ojos y descansar la frente sobre los azulejos helados. Mis ideas se revolvían como un remolino. Su mirada, su tono de voz, y la calidez de su mano sobre la mía. Tocaba mis labios con mis dedos, evocando un beso que jamás tuvo lugar. Esa noche no compartimos la cena. Permanecí en mi habitación simulando tener dolor de cabeza. Mientras permanecía en la sala, podía oír cómo se desplazaba de un lado a otro, entrando y saliendo de la cocina. Después de que todo se calmó, me animé a salir, vestida con un camisón largo o de color blanco, casi translúcido cuando se ve desde atrás. Me gustaría un vaso de agua. Por favor, solo líquido. Se repetía a sí misma una y otra vez. Se encontraba descansando en el sofá, ya sea que estuviera dormido o simulando estarlo. Mostraba su pecho descubierto con solo una manta que apenas le tapaba las caderas. De repente, me quedé inmóvil. La televisión estaba encendida o en silencio, y la luz azulada brillaba en su cara. Da un paso y después otro. Al caminar cerca de él, su mano emergió de debajo de la manta y acarició delicadamente mi tobillo. Un pequeño movimiento, apenas visible. Sin embargo, pareció que el tiempo se congelaba. No emitió palabra alguna. Igualmente yo, ascendí por las escaleras con el corazón golpeando fuertemente en mi pecho. El calor no cesaba. Las blancas paredes de la vivienda parecían capturar cada aliento, cada anhelo guardado, mientras la calma reinaba en el pueblo. En mi interior todo estaba en ebullición. La nueva actitud de Mateo me inquietaba constantemente. Y en mi caso, había cesado de combatir. Trataba de continuar con mi rutina diaria. Cada mañana solía vestirme de manera discreta, optando por faldas hasta los tobillos, blusas recatadas y zapatos confortables. Sin embargo, durante las noches, cuando me encontraba sin compañía, mi ser anhelaba diferentes deseos. En ocasiones, sin percatarme, me encontraba observándome en el espejo del baño por más tiempo del debido, con el camisón adherido a mi piel por el calor, evocando cómo sus miradas se posaban en mis clavículas, en mis manos, en mis tobillos. Esa situación me generaba antipatía. Sin embargo, también sentía atracción por mí. Mientras preparaba la mesa para la cena una noche, accidentalmente dejé caer una copa. El vidrio se rompió en numerosos fragmentos.
De repente, Mateo irrumpió en la sala proveniente de su cuarto. ¿Cómo te encuentras?, interrogó y, sin aguardar contestación, me agarró de los brazos. Las manos de él despedían un calor reconfortante y mostraban una gran fortaleza. Mis manos no dejaban de temblar. Me encuentro bien, fue solo un momento de nerviosismo. En realidad, la persona asustada era él. Permaneció inmóvil, continuaba agarrándome con las manos, ubicadas más cerca de mi cintura que de mis hombros, con apenas el aliento entre nuestros rostros, casi tocándonos. Ya no aguanto más, mamá, murmuró en voz baja. Experimenté una sensación de que el suelo estaba ligeramente inclinado. Intenté hablar, pero no logré articular ninguna palabra, tan solo un aliento entrecortado. En ese momento, se aproximó hacia mí y me dio un beso, fuera de los labios, en la zona del cuello, un leve contacto húmedo junto a mi oreja. Me alejé de repente como si hubiera sido abrasado por algo. Sentía un intenso calor en mi cara. Rechazo. Lancé un grito. Esta situación no es correcta. Es imposible que realices esa acción. Retrocedió un paso. La luz en sus ojos no denotaba culpabilidad, sino convicción. Expresó que no había sido un error y que era consciente de ello. Después abandonó la cocina, dejándome sola rodeada de los fragmentos de vidrio. No pude conciliar el sueño esa noche. Tomé asiento en la cama con las piernas dobladas, envuelta en una bata de satén que no alcanzaba a cubrirme por completo. Mientras la luz de la luna se colaba por la ventana, repasaba una y otra vez los acontecimientos recientes, la voz de ella, su respiración en mi cuello, el escalofrío que experimenté. Al día siguiente, todo dio un giro inesperado. Mateo actuaba como si los eventos recientes no hubieran tenido lugar. Compartió el desayuno conmigo, mencionó el calor, habló sobre un proyecto universitario y me regaló una sonrisa que me recordó a cuando era pequeño. Mi corazón se despedazaba en silencio. Por la tarde, me propuse ordenar la casa para mantenerme ocupado. Opté por vestirme con unos shorts antiguos y una camiseta holgada, la vestimenta que acostumbraba llevar cuando no había nadie presente. Mientras estaba limpiando debajo del sofá, me incliné y en ese momento percibí el sonido de sus pasos. Detrás de mí se encontraba Mateo. No expresé ninguna palabra, igualmente él. Unos instantes transcurrieron, quizás unos cuantos minutos. Pude percibir cómo inhalaba y exhalaba. Y en ese momento, su voz suave resonaba junto a mi oído. ¿Conoces cuál es la característica que más aprecio de ti? Las manos y los pies tuyos. Me enloquecen por completo. De repente me levanté, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Se marchó de repente, como si hubiera mencionado algo tan cotidiano como solicitar un poco de sal. A partir de ese momento, sus observaciones se volvieron discretas pero regulares. Observaba detenidamente cómo me hacía la manicura y qué atuendo elegía para la hora de dormir. Al salir del cuarto de baño, me sorprendió verlo sentado en mi cama, hojeando uno de mis libros. Llevaba una de mis camisetas antiguas puesta. No tengo idea de cómo la descubrió. Decidí no hacer ninguna pregunta, sin siquiera dirigirme la mirada. Mencionó que percibía tu aroma. Permanecí estático en la entrada. Mateo, por favor retírate. No expresó eso de forma imperativa. Casi rogaba por ello. Finalmente, su mirada se posó en mí. Sin ganas, con suavidad, sin que lo percibas, te encuentras igualmente involucrada en esta situación. Y su afirmación resultó ser correcta. Los días transcurrieron de la misma manera en que lo hacen los sueños confusos. De forma intermitente, en un momento concreto, dejé de percibir a Mateo únicamente como mi hijo. Tal vez fue en ese momento en el que lo observé descansando en el sofá, con la cabeza inclinada y una serenidad inquietante en su rostro. Quizá en ese momento lo descubrí oliendo mi blusa, pensando que yo no lo notaba. Realmente, yo tampoco aguantaba más. Esa tarde, sin razón aparente, decidí vestirme de una manera que no había hecho desde hacía mucho tiempo. Vestí un elegante vestido blanco confeccionado en lino, el cual tenía una abertura en un lateral que revelaba sutilmente mi pierna al andar. Un par de sandalias de tacón bajo, sencillas pero al caminar generaban ese suave sonido que llenaba de insinuaciones cualquier pasillo. Utilicé una pinza de nácar para sujetar mi cabello y apliqué pintalabios rojo. El tono de rojo que no había vestido desde el fallecimiento de su padre. Al observar mi reflejo en el espejo, me percaté de que era una mujer. Mateo regresó a casa desde la universidad con tiempo de sobra. Fue en la cocina donde me descubrió cortando tomates. ¿Sales de paseo?, interrogó sin disimular su asombro. Repliqué sin dirigirle la mirada que simplemente quería lucir bien. Se aproximó desde atrás, muy próximo. Luces fenomenal. El roce del aliento tibio en mi nuca desnuda fue perceptible. Permanecí inmóvil. El cuchillo que sostenía en mi mano apenas se movió. Casi parecía un lamento la forma en que salió mi voz. Deberías evitar observarme de esa manera. Sin embargo, lo llevo a cabo.
Giré con mucha lentitud. Nuestros semblantes se encontraron cara a cara. Inclinó la cabeza como si estuviera observando algo de gran importancia. Experimenté la sensación de que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Como si quisiera escapar. Le dije en voz baja a Mateo que no éramos eso. Movió la cabeza en señal de rechazo y alzó su mano. Colocó su mano en mi cintura. Su comportamiento no resultó intrusivo. Parecía solicitar mi autorización en completo silencio. No lo alejé. Poco tiempo después, nos encontrábamos en el sofá. Ambos en silencio y sentados. Sentada con las piernas entrecruzadas. Él descansando la mano en mi rodilla al descubierto. Una suave caricia, sin ser directo. Sin embargo, se contaba con todo lo indispensable. Permanecimos en esa posición por un período de tiempo indeterminado. A pesar de que la televisión estaba encendida. Nadie le prestaba atención. Experimentaba dificultad para respirar, su atención concentrada en mi clavícula. La falda se deslizaba lentamente por mi pierna y yo no hacía nada para detenerla. Cuando finalmente se aproximó y depositó un suave roce en mi hombro. No fue un gesto de amor. Se trató de una afirmación sin palabras. Permaneceré aquí, no tengo intención de marcharme. Decidí cerrar mis ojos y entregarme por un breve momento. Tan solo por un instante. Después me incorporé bruscamente. No es posible, expresé en voz alta. No es posible que esto ocurra. Permaneció sentado con las manos apoyadas en las rodillas. Inhalando profundamente. ¿Qué sucede si ya está ocurriendo? Expresó. ¿Qué sucede si transcurre mucho tiempo y optamos por ignorarlo? Subí las escaleras en silencio. Sin decir nada, me aseguré de que la puerta de mi habitación quedara cerrada con llave. Rápidamente me despojé de mis prendas como si quisiera deshacerme de la culpa al mismo tiempo. Me coloqué debajo de las cobijas. Sin embargo, la sensación del calor de su mano sobre mi piel persistía. Lágrimas brotaron de mis ojos en esa noche. No es solo por mi persona. A causa de él, debido a la obra en la que estábamos trabajando. Ya sea creando o arrasando. A pesar de todo, experimenté una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. La vergüenza se ha vuelto parte de mi día a día sin darme cuenta. Decidí no cerrar con llave la puerta de mi habitación. Decidí no esquivar más su mirada. Decidí no seguir reprimiendo mis emociones. La vivienda, que solía ser estructurada y ordenada, se había convertido en un terreno donde cada movimiento representaba una posibilidad latente. Las noches se convirtieron en nuestro santuario de tranquilidad. En la penumbra, me encuentro con mis elegantes camisones, acercándose al umbral con pasos delicados, a veces sin cruzarlo. En algunas ocasiones, así es, no realizábamos ninguna actividad, aún no. Sin embargo, los gestos lo decían todo. Mientras estábamos viendo una película, tenía su mano en mi tobillo. Jugaba con su melena sin prestarle mucha atención. La forma en que me entregaba la taza de té y permitía que sus dedos rozaran los míos más de lo debido. En un atardecer de agosto, la tensión se desvaneció. En el cuarto me encontraba, ordenando el ropero. Vestí un elegante vestido negro con tirantes delgados que apenas rozaba mis rodillas. Deseaba testearlo antes de guardarlo para la temporada de otoño. Al observar mi reflejo en el espejo, experimenté la reaparición de algo ancestral y temeroso. La belleza, me gustaría, aquello que pensaba haber perdido para siempre. Sin avisar, Mateo entró sin tocar la puerta. Al divisarme, se detuvo, sin apuro. Sus ojos exploraron mi figura detenidamente. Sin vergüenza, experimenté una sensación de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo me sentía anhelada de una manera completamente nueva. La expresión de sus ojos no resultaba ordinaria. Mostraba respeto profundo. Expresó que lucías hermosa con un tono casi reverente. No contesté. Giré con calma, permitiendo que el vestido rozara mis piernas al moverme. Me aproximé al lecho y tomé asiento. Todo estaba impregnado de un profundo silencio. Tomó asiento a mi lado. Nuestros muslos rozaron. La densidad del aire era tal que causaba dolor al inhalarlo. ¿Sientes temor?, inquirió en voz baja. Así es, respondí, de cualquier eventualidad, de lo que actualmente está ocurriendo. Con una mirada llena de cariño. Me acarició suavemente la cara. Sus dedos acariciaron suavemente mi mejilla y luego descendieron por mi cuello hasta llegar a la clavícula. Experimenté un escalofrío. Decidí cerrar mis párpados. Expresó su deseo de que no experimentaras dolor. Expresé mi dolor sin siquiera mirar. Y así fue como sucedió. Se trató de un simple beso. Nada de relación entre madre e hijo. Evita tener relaciones extramatrimoniales. Resultó ser una experiencia novedosa. Una sorpresa inesperada. Con un ligero temblor. Un beso suave en los labios. Realizado con una ternura que conmovía. Después de unos instantes, me alejé, sintiendo temblores. Susurré con preocupación que esto nos llevaría a la ruina. Él mencionó la posibilidad. Sin embargo, continuamos haciéndonos los desentendidos de lo bien que nos hace sentir.
En los días posteriores, todo se convirtió en un error. Una serie de caídas continuas. Las manos se encontraban, los labios se acariciaban en la cocina, en el pasillo, en la sala, solo nos dedicábamos a empujar el vacío con nuestros pies. En una noche de intensa lluvia, nos encontramos solos en la sala a oscuras. Las llamas de las velas proyectaban siluetas en las paredes. Se aproximó hacia mí y me rodeó con sus brazos. Impresionante, actuar como si el fin del mundo estuviera cerca. Me pidió que le dijera que se detuviera en voz baja. Si me pides que me detenga, lo haré de inmediato. No expresé ninguna palabra. Descansé mi frente sobre su pecho. Opté por callar, y en ese silencio encontré mi derrota. En esa noche, traspasamos el límite. No resultó ser salvaje, no se comportó de manera descontrolada. Se desarrolló con calma, en un ambiente cercano, rodeado de susurros y estremecimientos. El vestido se desplomó en el suelo como una hoja marchita. Me acarició con cuidado, como si tuviera miedo de lastimarme. Cada roce representaba un acuerdo. Cada beso era una transgresión compartida. Al despertar al alba, junto a él, con su brazo rodeando mi cintura, supe que las cosas habían cambiado para siempre. En el exterior, la localidad permanecía sumida en el sueño. Sin embargo, tenía la certeza de que en algún momento todo estallaría. Esa mañana, al salir a tender la ropa en el patio, me percaté de que la vecina Lola observaba desde la ventana. No recibí un saludo, simplemente me observó con una expresión que denotaba entendimiento. En ese instante me di cuenta de que todo se desmoronaría en breve.